Me va diciendo, yo voy a estar aquí. Ok. Ahorita voy. Ustedes me dicen. En un momentito, ahorita voy. Gracias. Muy bien. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva reunión virtual que tenemos. Que como hablábamos, pues es un valor agregado en este caso, del ingeniero Freddy y de la firma, ¿verdad? Del equipo para poder apoyar a las empresas que pues fueron beneficiarias de este programa de capacitación y asistencia técnica. Estos eventos de online pues salen, como decía, como un valor agregado sobre temas que vimos que son transversales en las 10 empresas que estuvimos atendiendo. Y pues gracias ahí a las empresas que han confiado y continúan conectándose, también a quienes pues nos van a ver por Facebook, ya que pues nos han manifestado que no se logran conectar por Zoom. Y pues sean todos bienvenidos. Bienvenida doña Amparo, ahorita se está conectando doña Amparo. Pues agradecerle al ingeniero Freddy el apoyo, el conocimiento y la identificación, ¿verdad? Que tiene hacia esta iniciativa que al final pues pretende hacer empresas más productivas y más competitivas. Y todo pues en el marco de este proyecto promovido por Cámara de Industria de Guatemala y apoyado por Corporación Alemana GIZ. Gracias, ingeniero Freddy. El tiempo es suyo. Muchas gracias, licenciado Otto. Gracias a la firma Vargas Perassanta y al apoyo de la Cooperación Internacional y de la Cámara de Industria. Quiero manifestar, bueno, y bienvenidos y un saludo ahí a los señoras, a doña Amparo y a quienes se están conectando, integrando en este momento para poder escuchar un poco acerca del tema que vamos a desarrollar, que tiene que ver bastante casi tiene una relación con el tema anterior que vimos sobre el medio ambiente, ¿verdad? Y el de ahora, que es sobre una orientación sobre lo que es el manejo de los desechos sólidos. Este manejo de los desechos sólidos para todos no es un secreto, ¿verdad? Que todos generamos basura, todos generamos de alguna manera materiales, en este caso sólidos, pero también generamos desechos líquidos, ¿verdad? De su magnitud, pero nos vamos a referir específicamente a los desechos sólidos, que es todo aquello que nosotros estamos generando a diario en el medio en que nos desarrollamos. Está, como decía anteriormente, ligado al medio ambiente. Algunos lo conocemos como basura, a los desechos sólidos como basura, como residuos, que es a lo que nos vamos a referir para poder explicar un poco qué entendemos por desechos sólidos y qué entendemos por residuos. Podríamos ir pasando, por favor, licenciado. Quiero partir en este momento del marco legal. Todos los países están dentro de una estructura, manejan este tema dentro de una estructura legal. Sin embargo, no siempre se lleva a la práctica como todas las leyes que tenemos en este caso en Guatemala, ¿verdad? Y el marco legal parte desde la Constitución Política de la República, en donde se establecen algunos aspectos importantes sobre lo que es el tema del cuidado de la persona humana. Hay convenios también internacionales, también hay leyes ordinarias que establecen
el mecanismo para poder atender este tema sumamente importante que habla sobre la ley de producción y el mejoramiento del ambiente. Hay leyes reglamentarias también, como los órganos competentes que tienen que ver con este tema, y hay leyes también complementarias, como lo que se relaciona a los acuerdos del medio ambiente. En ese sentido, Guatemala, a través del gobierno, ha elaborado una política. Esta política es la política que tiene que ver con el manejo. Podemos ver la otra diapositiva. Es la que tiene que ver con la gestión integral de residuos y desechos sólidos. El fin primordial de esta política nacional para la gestión integral de residuos y desechos sólidos es la gestión de los residuos y desechos sólidos. Aquí abarca ya, podemos ver que estamos hablando de residuos y desechos sólidos a través de la participación y el involucramiento de los diversos sectores de la sociedad, partiendo del principio del desarrollo sostenible y de la responsabilidad compartida. Y tiene que ver, pues aquí ya esta política involucra no solamente a la población, sino que tiene a todas las organizaciones e instituciones del Estado que tienen que velar por la gestión integral de los residuos y los desechos sólidos. Y lo que vemos a continuación, por ejemplo, estos escenarios los vemos a diario, ¿verdad? En diferentes lugares. No escapa a nuestro diario vivir el hecho de que no tenemos una cultura, una educación para el manejo de los desechos sólidos. Desde nuestra casa. Aquí podemos observar que normalmente cuando tenemos la cultura, por lo menos de recoger la basura, pues la tenemos en nuestra casa, las metemos en las bolsas, pero luego, ¿qué hacemos con ellas? En el campo no hay ningún problema, culturalmente desde la antigüedad, todo lo que generábamos era más materia orgánica, ¿verdad? Que productos de nylon, o de polietileno, o de duroport. No existían, entonces utilizábamos todo lo que era aspectos puramente naturales. Y esta generación de estos desechos sólidos que producíamos en nuestras casas se enterraban. Y lo que ayudaban era la producción de la agricultura. Ahora no podemos hacer esto por los diferentes materiales con los que son constituidos digamos, todo lo que utilizamos, recipientes, vasos, bolsas, etc. Entonces le decía de que este escenario lo miramos a diario y lo vemos en nuestros municipios, ¿verdad? En nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Y este es uno de los males más grandes que hay actualmente, porque no solamente estamos contaminando la ciudad, el medio ambiente, el paisaje, sino estamos contaminando todos aquellos recursos naturales que nosotros utilizamos. Ya no hay, la verdad es de que ya no podemos hacer uso de aquellos ríos, de aquellos lugares en donde íbamos a pasear, a nadar, ¿verdad? Y ya todo esto está contaminado precisamente por el mal manejo que se hace, y el mal uso y el mal manejo de los desechos sólidos. Así vemos que podemos pasar a la siguiente. Esto es solo como como ver un panorama que no escapa a nosotros, y esto lo vemos en las ciudades, pero lo vemos también en el campo, ¿verdad? En las carreteras, en las áreas verdes. Guatemala es un territorio que cuenta con una población que para todos es sabido que somos una población multicultural, multilingüe, pluricultural, y que habita
en una de las regiones que habitamos, en una de las regiones con mayores índices de biodiversidad del planeta. Guatemala tiene una riqueza de biodiversidad natural y esto se refleja en una amplia riqueza de la flora y la fauna que dispone nuestra nación. Ahora esta flora y la fauna pues se ha ido perdiendo precisamente porque nosotros hemos, como el ser humano pues ha metido sus manos en esto, ¿verdad? En la falta de un adecuado manejo de todo lo que producimos. Sin embargo, esta biodiversidad de la que le hablaba, de plantas y animales que tiene Guatemala, esta biodiversidad se encuentra en reuniones, siendo una de las principales amenazas en regiones en donde una de las principales amenazas es la creciente población en el territorio. Sabemos que, bueno, la población crece exponencialmente, ¿verdad? O sea, estamos creciendo a pasos agigantados en donde este mismo crecimiento hace que haya una demanda grande de servicios. Estamos creciendo, bueno, ahorita estamos en más de 7,000 millones de habitantes y hablábamos en la reunión anterior, ¿verdad? De que en el año 2050 pues vamos a llegar a duplicar esta población y imagínense con toda la generación de desechos sólidos que tenemos ahora, toda la basura y todo lo demás, en unos años, ¿cuánto más se va a producir? Porque va a haber más población. Pero esto no es solamente esa amenaza de la creciente población en el territorio, ¿verdad? Y la población mundial, por supuesto, sino que tenemos una débil educación ambiental. Y esto ha inducido que la inadecuada gestión de los residuos y desechos sólidos sea una de las principales causas de contaminación al ambiente y los recursos naturales. Yo siempre he dicho que muchas de las causas, de los elementos causales que tiene no solo nuestro país, que padecemos en muchos de los países latinoamericanos, ¿verdad? Es la débil o una inadecuada o hasta una escasa o falta de educación. Y no solamente me refiero a una educación ambiental, ¿verdad? Porque ahora pues es el tema que nos compete, pero la verdad que nosotros pues no tenemos una buena educación, yo quiero decirlo de esa manera, porque no tenemos educación vial, por ejemplo, para diferenciar un poco que no es solamente la educación ambiental, sino una educación vial. No tenemos una educación en la cual nosotros pues manifestemos muchas de las cosas que vendrían a ayudarnos a tener un mejor desarrollo o algo, sino que hacemos cosas que no van con una buena normativa de conducirnos adecuadamente. Entonces, en ese sentido, volviendo a la parte del ambiente, decíamos que teníamos una población creciente, grande, pero también una débil educación ambiental. Porque también vamos en la calle y tiramos la basura, ¿verdad? Comemos algo y las bolsas de Tortrix, de gaseosas, y lo vemos cuando vamos en las carreteras también, ¿verdad? De las camionetas o de los mismos carros particulares salen bolsas y las tiran, que a mero le cae a uno en atrás cuando uno va. ¿Podríamos seguirle? Entonces, nosotros tenemos que ver, esta es una presentación que creo que cabe en todos los ambientes que podamos ir explicando o platicando. Por ejemplo, si no tenemos una adecuada educación o un adecuado cuidado para el manejo de los recursos naturales, obviamente vamos a contaminar el agua que utilizamos hasta para beber, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar el agua. Si no tenemos un adecuado manejo de los recursos naturales, también como los árboles,
entonces estamos contaminando el medio ambiente, la tala inmoderada de árboles, el descuido, ¿verdad?, que tenemos en nuestras plantaciones. Ahora hemos estado sufriendo el tema del invierno, ¿verdad? Y vemos cómo las correntadas de agua bajan, pero no solo baja el agua, sino baja con toda y una gama de aspectos como lodo, piedras. Y lo decíamos en la reunión anterior también, que bajan con hasta con materiales del hogar, ¿verdad? Colchones, llantas y bueno, tantas cosas. Yo creo que debemos de cuidar el agua, debemos de cuidar el bosque, debemos de cuidar la naturaleza, pero también todo eso tiene que ver con la economía de la energía y algo que vamos a ver más adelante, que es cómo reutilizar todos aquellos residuos sólidos que podemos utilizarlos para otros productos. ¿Podemos continuar? En ese sentido, para que podamos comprender qué son los desechos sólidos, estos son conocidos comúnmente como basura y representan una amenaza por la producción excesiva e incontrolada que tenemos, ya que contribuye a la contaminación, como les mencionaba anteriormente, del agua, de la tierra, del aire y también destruyen el paisaje. Y, por supuesto, ponen en peligro la salud humana y la naturaleza en general. Entonces, se conoce como desecho sólido, basura. Pero vamos a ver en la siguiente, vamos a ver cómo se puede diferenciar el tema de la basura con lo que son los residuos. La basura, entonces, la entendemos como todo aquello que ya no tiene utilidad y tampoco puede reutilizarse ni reciclarse de ninguna manera. Por ejemplo, las pajillas, las toallitas húmedas, los pañales, etcétera. Todos estos van directamente, los tiramos, van a los vertederos, o si hay algún tratamiento en algún lugar de estos, van a una incineradora. Pero normalmente esto no existe en nuestros municipios. Esto no existe en los lugares en los cuales habitamos, ni en las ciudades aún grandes, ¿verdad? Guatemala, la ciudad de Guatemala, la ciudad metropolitana, Quetzaltenango y otras ciudades grandes, pues cuentan con algunos vertederos, algunos lugares donde se deposita la basura, pero no cuentan con un adecuado tratamiento de ello. Se están haciendo esfuerzos para que las municipalidades puedan hacer acopio de este problema. Muchos de los municipios pues están generando demasiada basura, lo vamos a ver adelante. En términos generales, se habla de basura o desechos para identificar aquellos materiales que nos sobran, que aparentemente no pueden ser usados nuevamente. Y el residuo, contrariamente a todo aquello que ya no nos sirve, el residuo sólido es todo aquello que generamos y que sirve para identificar aquellos materiales que pueden tener valor en sí mismos al ser reutilizados o reciclados. Entonces, hay una diferencia en lo que es la basura y lo que es el residuo sólido. Basura y residuo sólido, en el cual nosotros podemos ver que aquello que podemos reutilizar, reciclar, aunque ya lo hayamos utilizado, o sea, lo hemos usado, pero lo podemos volver a usar, a esto se le denomina residuo. Y que todavía puede ser, pues decía, reutilizado o reciclado. Ejemplos de esto son el vidrio, el papel, el aluminio, incluso el plástico, que puede ser reciclable. Pero normalmente muchos de estos materiales van a parar a los ríos, ¿verdad? Van a parar a los lagos. Bueno, los ríos ahí llevan todo el material y van a los lagos y van a los mares. Hace algún tiempo atrás se mencionaba de que desde el río Motagua, todo lo que el río Motagua pasa hasta llegar al Caribe, al mar Caribe, ahí por Honduras, pues había generado
todos los desechos, toda la basura, todos los plásticos, todo el duropor y todo lo que se había tirado a ese río, el río Motagua había ido a parar al Atlántico y había generado una isla. Yo creo que lo comentaba en la reunión pasada también, una isla de puros desechos, de puro material de basura. Una isla de 40 kilómetros. Yo les decía que era un municipio mucho más grande, no sé, algunos conocen, pero mucho más grande que San Juan Ostuncalco, que Cabricanco, sí. Entonces, creo que tenemos de tener cuidado. Los residuos pueden ser clasificados de acuerdo a su fuente de origen. Nosotros podemos generar residuos sólidos en la casa, o sea, residuos de origen domiciliario, pero también hay residuos de origen industrial, hospitalario o de construcción que se pueden reutilizar o reciclar. En este caso, por ejemplo, en las empresas en las cuales hemos estado o apoyamos para todo este proceso de asistencia técnica y capacitación que se tuvo, pues hemos visto que se generan residuos y estos se les puede dar alguna utilidad, pero hay otros que ya no, que ya no se pueden utilizar, entonces eso considera como una basura, ¿verdad? Como una basura, algo que ya no vamos a poder utilizar y que podemos hacer con ello. Entonces, la capacidad de algunos residuos, su capacidad de biodegradabilidad, pues ya sean estos orgánicos o inorgánicos, su composición puede ser para efectos de manejo, papeles, cartones y vidrios. Y entonces, estos pueden ser utilizados o reutilizados nuevamente. Ahora, esto nos lleva a pensar de que si podemos, estos residuos los podemos reutilizar, estos pueden generar hasta fuentes de trabajo, ¿verdad? Pueden hacer, podemos sacar algún provecho adecuado de ellos. No así de la basura que ya no se puede usar y que esta pues tiene que ser tratada de una manera específica porque tampoco si hay un proceso de el manejo que tengan las municipalidades, pues bienvenido, o sea que eso es algo que se espera y que se espera en las ciudades y en todos los lugares en donde estamos generando basura, pero hasta el momento no contamos con unas plantas procesadoras de todo lo que es basura y residuos, porque también podemos generar materia orgánica y abono de los residuos que podamos ir obteniendo, pero tiene que ser a través de una tecnología. ¿Podemos continuar? Entonces, bueno, continuamos con los tipos de desechos sólidos en Guatemala, según su origen, decíamos, ¿verdad? Que eran si pueden ser metales, latas, chatarras, carros desechados, los carros ahora con todo el ingreso que ha habido de vehículos, ¿verdad? que vienen a Guatemala y que ha venido a acrecentar el movimiento vehicular en el país. También ha venido a acrecentar muchos desechos de vehículos. Casi los vehículos que se traen, pues tardan poco tiempo y muchos de esos ya vienen a constituirse en un desecho que ya no puede, que necesita un lugar en donde ubicarse y que si no sufre una transformación, un procesamiento, pues viene a contaminar el ambiente, la tierra y todo lo demás. Y obviamente hablábamos de los envases plásticos, los vidrios, los cristales, los cartones, las pilas, todos los textiles, materiales eléctricos también, ¿verdad? Tóxicos derivados de productos de limpieza. Y dice que todo el material también, a la par de la tecnología, todo lo que es tecnológico también viene a constituirse en un material desechable. Y tenemos el problema de que espacios para la basura
no existen en nuestros municipios. Los espacios es en función de la generación de la basura, lo que genera la población. Digamos, hay muy pocos espacios para la cantidad de basura que se genera o de desechos. Y les decía de que todas a la par de la tecnología también viene el hecho de que hay mucho material hablando de aparatos eléctricos o computadoras, ¿verdad? O aparatos de computación que también esos no son biodegradables, no son reciclables, no son reutilizables. Bueno, solo que las estén arreglando y arreglando, pero ahora como cambian los software, los hardware y todo eso de las computadoras, no se pueden ni reutilizar. Entonces, pues, se convierte en un material desechable. Restos de alimentos, revistas, botellas, residuos comerciales, establecimientos comerciales de bienes y servicios que generan bastante basura. Hablábamos en la reunión anterior, ¿verdad?, de los restaurantes que producen bastante alimento y que también lo desechan, pero esto puede ser utilizado y reutilizado para abono o para algo que se pueda utilizar nuevamente. Los papeles, los plásticos, los embalajes, los diversos residuos y hasta todos los productos del aseo personal, también eso constituye, todo esto que que les he venido a trasladar, necesita de un manejo que es el tema que nos compete, pero que hasta el momento no, les decía, no se ha tenido la tecnología ni en muchos casos ni la voluntad, bueno, tal vez la voluntad política, pero todo ello requiere de una gran inversión para poder procesar todos estos elementos. ¿Vamos a continuar? ¿Sí? La basura acumulada, decía al principio, altera el paisaje de las ciudades y puede ocasionar plagas de mosquitos, cucarachas, ratas, etcétera. O sea que a la par de esto también esto viene a provocar una contaminación fuerte y que viene a que contraviene la buena salud y provoca enfermedades. Por ejemplo, los perros, cuando en los lugares donde hay un tren de aseo, que tiene la municipalidad y pasan a recoger la basura, mucha gente, por la misma falta de educación y todo, queremos dejar la basura en las calles, en las aceras, en los lugares, para que cuando pase el tren de aseo a recogerlo, nosotros, porque en algunos lugares pasa muy de madrugada y no queremos levantarnos a sacar la basura temprano, lo hacemos en la noche y pasa toda la noche. Entonces vienen y los animales, específicamente los perros, rompen las bolsas, dispersan la basura y la acumulación de los jugos de los desechos orgánicos entra en contacto con productos como cartón o plástico y se convierten en contaminantes perjudiciales para y que afectan la salud, pero también, dependiendo del lugar, viene a afectar el manto freático, o sea, todo lo que va a dar a las aguas que son utilizadas para poder consumir o beber. Continuamos. El problema de la basura se vuelve eterno y en muchos de los lugares mencionaba que es por falta de voluntad política o también por la irresponsabilidad de la ciudadanía. Sabemos de que el mantener una ciudad limpia, una ciudad con un ornato adecuado, bueno, compete a la municipalidad, pero también nos compete a nosotros como ciudadanos contribuir a ello. No sé si de los que están viendo, están escuchando, se recuerdan de que antes, hace muchos años, nuestros padres, especialmente la mamá, ¿verdad? Salía y barría las aceras, barría la calle, juntaba la basura y
trataban la manera de mantener limpia la ciudad. Ahora, al contrario, ¿verdad? Nunca salimos a barrer las aceras o a barrer enfrente. Yo me recuerdo que hasta se echaban agua, ¿verdad? Para que no se levantara el polvo, para cuando los vehículos o la gente pasara por ahí. Entonces, sin embargo, tenemos un gran compromiso nosotros como ciudadanos, como población, de mantener limpia nuestra ciudad, o por lo menos nuestro barrio, nuestra cuadra ahí, el lugar, porque creo que con ello estaríamos contribuyendo bastante. Pero no es tanto el hecho de que nosotros tengamos que mantener, digamos, se habla de que la ciudad, los pueblos o las ciudades, no es tanto a la basura la que tenemos que tirar, sino un pueblo limpio no es aquel que tiene menos basura, sino la manera en que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y de no producir tanta basura o ubicarla en los lugares donde no debe estar. Entonces, con toda esa basura, los cuerpos de agua, o sea, se denomina un cuerpo de agua todo aquel lugar en donde los ríos, los lagos, los mares, ¿verdad? Las lagunas se llenan de basura ante la indiferencia histórica de las autoridades que no han querido enfrentar de una forma integral el problema. Mencionaba también en la plática anterior de que por ahí en algún lugar decía las mismas autoridades municipales, tire la basura en el río, ¿verdad? Y ya que esa basura es arrojada o abandonada por los seres humanos en las calles, las carreteras, los bosques, en los centros de recreación, cuando vamos a un lugar que es muy bonito, vamos a ver un paisaje, ahí dejamos lleno de basura. Entonces, esta basura obviamente con la lluvia o con todo viaja por los ríos, desemboca, les decía, en los lagos y termina en los océanos, lo que afecta a la vida humana y animal. ¿Podemos continuar? Y bueno, ustedes aquí, no sé cuál de estas formas se utilizan, ustedes saben o tienen ese modelo de cómo eliminar la basura. Yo no sé si en donde están, la basura se hace a través de un servicio municipal, quiere decir que la recoge, hablaba del tren de aseo, ¿verdad? Pasa, recoge la basura en determinados días, en determinados horarios. O también lo hace un servicio privado, ¿verdad? En donde no existe el servicio municipal. O en los lugares, y esto sucede más en el campo, ¿verdad? Donde queman la basura o la entierran. Y otras, era lo que les mencionaba anteriormente, la tiran a un río, a la quebrada, al mar. He visto en la carretera a veces que cuando he viajado que he encontrado algunos carros pick-up y todo parados en barrancos, tirando su basura, ¿verdad? Y la verdad es de que eso deja mucho que desear. La tiran en cualquier lugar y en algunos casos, si la separan y obtienen el material orgánico de ella, pueden producir abono o reciclarlas. Y bueno, y hay otras maneras, otras formas de poder utilizar o de eliminar la basura. Yo creo que aquí todos pues ya nos ubicamos y sabemos cuál es la que se usa o cuál es la más utilizada por nosotros. Sí, continuamos. Ustedes saben cuánto, esto es un promedio, pues algunos datos que hemos determinado, investigado por ahí. Dice doña María Amparo que no escucha, no sé si me escuchan, Lick. Sí, sí, ingeniero, le escuchamos bien. Voy a compartirle a doña Amparo el enlace de Facebook, tal vez ahí, yo me imagino que es problema del micrófono. Bueno. Gracias. Bueno, gracias, Lick. Entonces le decía de que algunos datos, por ejemplo, nosotros producimos 1 libra de basura al día en promedio. Eso es lo que se menciona que generamos en Guatemala. Puede ser de que en otros países y en otros lugares pues produzcan más, ¿verdad? Pero el manejo es con mayor tecnología. El 30% de la basura que no se recolecta, y este es un
Este es un dato solamente del área metropolitana, o sea, del área de Guatemala y sus municipios circunvecinos. 30% de la basura que no se recolecta en el área metropolitana va a parar a los ríos. Y estamos hablando de ese 30% que representan unas 800 toneladas diarias. Entonces, imaginen ustedes 800 toneladas diarias que van a los ríos y estos van a parar al mar o a los cuerpos de agua grandes que tenemos. En la ciudad de Quetzaltenango se genera más de 200 toneladas diarias de basura. Y imagínense ustedes, ya 200 toneladas, no sé cuánto se genera en los municipios o en los lugares donde ustedes están, pero creo que entre la ciudad de Guatemala, la ciudad capital y Quetzaltenango son los lugares donde mayor basura se genera. Y esa basura, pues, tiene que, con el tiempo, pues, aun cuando se tenga un lugar muy amplio para ir a tirar la basura. Ustedes han escuchado los rellenos sanitarios que hay en Guatemala, ¿verdad? En la zona 3 y todo eso, que de tanta basura que produce un sobrecalentamiento y eso hace que se produzcan hasta los incendios ahí adentro. Y eso se puede generar en cualquier basurero. Estos son basureros registrados, pero tenemos cientos de basureros clandestinos en cada lugar, en nuestros municipios. Y Guatemala, hablando de la contaminación de los cuerpos de agua, estamos hablando de que tenemos en Guatemala aproximadamente 194 cuerpos de agua repartidos en las 38 cuencas hidrográficas que tiene el país, ¿verdad? Uno los que dan al Atlántico, al Pacífico y al Golfo de México. Entonces, estas cuencas hidrográficas están contaminadas en más del 90%. Por eso es de que ya nosotros vemos un río, aquellos que hace unos 30 años, 20 años, todavía se podía uno meter ahí, aunque sea a caminar adentro del agua, ahora ya no, mucho menos a bañarse, a nadar, ¿verdad? ¿Podemos continuar? Bueno, entonces, ¿en qué consiste, después de todo esto que les he mencionado, de la basura, de la diferencia, ¿verdad? En lo que es basura, lo que es residuo? Podemos decir de que el manejo de los residuos sólidos se usa para designar al control humano de la recolección, desde el momento que se recolecta, el tratamiento y la eliminación de los diferentes tipos de desechos. Entonces, ese podríamos decir que en eso consiste el manejo de los residuos sólidos. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Cómo se hace? Es lo que, hemos platicado, ¿verdad? En el sentido de que en muchos casos le compete a las autoridades municipales poderlo manejar. Y tenemos acciones para reducirlos. Con contadas excepciones, las comunas, o sea, las municipalidades, algunas la tienen, pero la mayor parte no cuentan con planes para tratar los desechos. Y los basureros con los que cuentan, que en teoría deberían de ser rellenos sanitarios, ¿verdad? Rellenos donde pueda irse tratando la basura, no son más que depósitos en los cuales ocurre lo mismo que en los botaderos clandestinos que les mencionaba. Es decir, la basura es llevada desde ahí por el agua hacia los ríos, ¿verdad? Cuando llueve. Entonces, podemos decir de que no se cuentan con planes para tratar los desechos. Creo que este es un tema muy importante y que todas las organizaciones, la población, la sociedad civil, las universidades, la iniciativa privada y la población en general deben de ponerle atención, porque no tenemos plantas de tratamiento de desechos sólidos y creo que si se contara con ellos, bueno, se necesitan recursos, decía anteriormente, necesita plata, dinero,
¿verdad? Para poderlas, porque el tratamiento pues viene a ser un poco oneroso, pero también la basura puede dejar algunas, si se tiene un buen tratamiento de ella, puede estar generar ingresos también a la población, tanto a las municipalidades o a la iniciativa privada que se dedique o que se anime a poder poner una planta de tratamiento de desechos sólidos. Vamos a continuar. Bueno, aquí hay una figurita, ¿verdad? En los productos que son reciclables y lo que es basura. Esto es solo para ejemplificar o poner ahí de que tenemos de lo que yo les mencionaba anteriormente, aquello que podemos reutilizar, reciclar, reutilizar, y la basura que realmente tendría que irse a lugares donde la traten. Aquí en Guatemala, que yo sepa, donde pueden incinerar o utilizar la basura en sí para poder producir energía, que es lo que hemos visto y que conocemos, por ejemplo, toda la basura que se genera en el IRTRA, por decirle algo, ahí en el IRTRA, aquí en Retauleu, la parte que ya no rescatan y que se tiene que quemar o que se tiene que utilizar para producir energía, se la llevan a lo que es a Cementos Progreso. Eso fue lo que nos dijeron en una ocasión que estuvimos por ahí. Se la llevan allá y ellos tienen tienen la tecnología para poder producir energía que les sirve para hacer otras cosas ahí, ¿verdad? Entonces eso podría hacerse, pero en Guatemala no tenemos en todas las municipalidades eso. Y aquí este cuadro nos ejemplifica, por ejemplo, desde la generación de la basura en nuestra casa, ¿verdad? El almacenamiento que tenemos, o sea, esta es realmente la forma del manejo de los residuos sólidos. Se genera la basura, se almacena en la casa, en un lugar, luego pasa el proceso de recolección, transporte. Si hubiera una planta de tratamiento, se procesa, se recicla y ya hay una disposición final en donde puede ser transformada y utilizada de una mejor manera. ¿Podemos continuar? Bien, y esto pues es parte de lo que es el manejo, ¿verdad? De lo que son los residuos, de reducir, reusar y reciclar, reducir, consumir productos con empaques más pequeños o elaborados con materiales biodegradables o reciclables. Reusar se refiere a utilizar los materiales que aún pueden servir en lugar de desecharlos, así como productos menos de basura y que se pueden renovar. Ejemplo, utilizar botellas PET o vidrio para almacenar agua, etcétera. Reciclar, transformar los materiales hechos para crear nuevos productos. O sea, ser creativo con los materiales, ¿verdad? Y que sirvan para elaborar otros productos. Continuamos. Bueno, y que yo incluí esta parte porque quiero, para poder tener un panorama un poquito amplio, que es los desechos sólidos y los desechos líquidos. Y es para entender que si bien es cierto que la basura que llega a los cuerpos de agua o a los lugares donde se deposita y si no se tiene un buen tratamiento, contamina el ambiente, la basura preocupa a los expertos y ambientalistas y todos coinciden en que esto es una parte visible del problema. O sea, la basura es lo visible, porque lo estamos viendo, ahí están las bolsas, ahí está todo. Pero hay otra parte que es también preocupante porque no se ve a simple vista, y son los desechos líquidos. O sea, todas aquellas aguas servidas de los hogares e industrias que caen a los ríos sin recibir ningún tratamiento. Y esto también provoca enfermedades, contaminación, no solo a las personas que la usan, sino también a lo que es la fauna marina, ¿verdad? O a los ríos, tanto en los ríos como en los lagos o los mares. Y no tiene ningún tratamiento.
Hay estudios que revelan que apenas el 5% de las municipalidades tratan las aguas sucias. Imagínense, 5% del total de los municipios. Hablamos de los 340 municipios del país, ¿verdad? Que son, entonces no tratan, lo que lleva a la conclusión de que por lo menos el recurso hídrico disponible en el país, el 95% del recurso hídrico del país está contaminado, entre otras sustancias, con la mayor parte con heces fecales. Esto pone en peligro no solo a los miles de guatemaltecos que viven en las cuencas y que aprovechan estas aguas para consumo diario, sino que también amenaza la vida humana, ya que con la suciedad que se les suma la basura orgánica que también se trata, que tampoco se trata esta basura orgánica, ¿verdad? Y que puede utilizarse para abono, etc. Y también, y tampoco se trata y que al llegar a los cuerpos de agua consumen el oxígeno, con lo cual los peces y otros seres vivos mueren por asfixia. Era lo que mencionaba anteriormente. No sé si estamos con esto terminando, creo yo, el tema. Voy a revisar ahorita cuántas faltan. En conclusión, aquí estamos, Lick. En conclusión, podemos decir que existen al menos 3 problemas fundamentales que ocasionan que los ríos, lagos, playas se llenen de basura y que no haya un adecuado tratamiento. Todo es porque no hay un adecuado tratamiento y un adecuado uso de ellos, ¿verdad? El primero tiene que ver con que todos los guatemaltecos cuentan con un servicio de extracción de basura. Que no todos los guatemaltecos, pero no todos los guatemaltecos cuentan con un servicio de extracción de basura. Es decir, a la hora de todos los guatemaltecos hablamos de que no todas las 340 municipalidades del país cuentan con un proceso de extracción de basura, o tanto municipal ni menos privada. De hecho, según el censo del 2018, el 51% de la población no lo hace. Muchos de estos desechos son vertidos en botaderos clandestinos o lanzados a barrancos. Ya, bueno, repetimos, pues al llover son arrastrados hacia los ríos. ¿Sí? Estaríamos, el segundo problema, vimos el primero, ¿verdad? El segundo es la escasa cultura o educación que tenemos, ¿verdad? Para lo que el tema de la basura y el reciclaje que existe en el país y que hace que a estos vertederos se lancen miles de desechos. Muchos de ellos pueden ser fuentes de, hablábamos, ¿verdad? Que muchos de estas basura y todo, de que se puede reciclar o se puede reutilizar, pueden ser fuente de ingresos e incluso de empleo. Y el tercer factor que propicia la contaminación de los cuerpos de agua y de los lugares en donde se deposita la basura en los municipios es el mal manejo de los desechos sólidos que hace la mayoría de las municipalidades. Entonces, porque no existen, como decía anteriormente, no existe un adecuado manejo o un adecuado lugar donde se deposita la basura y muy menos un adecuado manejo de ellos. Así que esto queda como una reflexión. La verdad es de que de la basura podemos hablar mucho, ¿verdad? Estamos generando basura a cada rato y todo depende de qué tipo de basura. Debemos de identificar qué tipo de basura estamos utilizando y cómo la podemos manejar. Si no tenemos un adecuado control y manejo de ella, pues sencillamente, tanto en el campo, que es donde en el campo pues no hay un control sobre el manejo de la basura, ¿verdad? En algunos lugares pues todavía la entierran, pero ya utilizando materiales que no son biodegradables, que tardan 500 años en descomponerse, pues también van a estar contaminando la tierra si las estamos enterrando o tirándola ahí en algún basurero cualquiera. Entonces debemos de tener mucho cuidado, reflexionemos en este tema que yo creo que ayuda y específicamente para las empresas que están trabajando los productos a los cuales estuvimos visitando y apoyando, pues también deben de tomar en cuenta esto para poder saber y cómo manejar sus desechos, su basura o poder utilizar los residuos para reciclarlos o reutilizarlos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo que
es importante que hagamos conciencia con nuestra familia empezando, ¿verdad? Porque toda la basura pues, estamos generando en lugares, en nuestro hogar, en el lugar donde trabajamos. La industria genera cantidad grande de basura y bueno, en todo, como digo, en todos los lugares estamos produciendo basura. Y yo creo que con eso estaría. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Por su atención. Esperamos que haber contribuido un poquito con este tema que es muy álgido, es un tema, la verdad que es muy importante y que lo estamos padeciendo en nuestras ciudades, ¿verdad? En nuestras ciudades donde si vemos ahorita que está lloviendo y salimos, las calles están arrastrando cantidades inmensas de basura, ¿verdad? ¿Y a dónde van? A tapar los drenajes, a tapar los drenajes, los pocos drenajes que puedan existir en algunos lugares, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Dios me los bendiga y estamos a la orden. Y ahí si hay alguna pregunta, pues a la orden. Muchas gracias, Inge Freddy. Excelente la presentación y bueno, como usted decía, es un tema muy importante que a la vez es complicado todavía en nuestro país. Y bueno, yo pensando en el área de intervención, ¿verdad? De las empresas, venían a mi mente dos preguntas, Inge, Freddy. Creo que usted mencionó algo sobre el tema legal, pero la primera es, por ejemplo, al momento de que las empresas pues empiecen a crecer y a expandirse, ¿hay alguna normativa, digamos, que les obligue a ellas a observar cierta Sí, no se le escucha muy bien. Sí. Jeje. Ahora yo creo que sí es, creo que es su internet, Inge, vamos a ver. ¿Ahora me escucha? Sí, ¿Me escucha ahora? sí, le escucho, Bien, gracias, Inge. No, era básicamente preguntarle dos cositas. La primera era si existe en el país, digamos, alguna normativa que al momento de incumplirla, digamos, genere algún tipo de multa o sanción para las empresas, pensando pues en el crecimiento de las empresas. No, en las empresas. Sí. No, Lick, lo que pasa es de que, como mencionaba anteriormente, existe la política, ¿verdad? La política nacional, pero hablamos del marco legal y en el marco legal ahí tienen que ver varios, está el código municipal, eh, está el código de salud, está la ley de medio ambiente, el decreto 8690, entonces, 98. Entonces, hay varias normativas de ley que hay que aplicar, pero en sí, sanciones directamente, solo las que ponen las municipalidades de acuerdo a sus normativas propias, o sea, recuerden que ellos ponen rótulos, ¿verdad? Donde prohibido botar basura, 5,000 de multa y todo eso, pero eso tiene que estar amparado en una normativa municipal, ¿verdad? Ahora en forma general no, Ya. no, Y la no última, existe. Inge, y muchas gracias, es qué oportunidades de ingresos pueden haber, digamos, para el área rural en este tema. Vea, para el área rural es un poco difícil porque como, bueno, los ingresos más que todo que alguien se dedicara al reciclaje, a la reutilización de la basura, ¿verdad? Pero en sí de las mismas y de lo que generan las mismas empresas que están en el área, en lugares. Pero tiene que ser iniciativas eminentemente particulares, ¿verdad? Porque este, eh, ingresos, solo que las municipalidades puedan establecer una planta de tratamiento que pueda absorber fuente de trabajo, mano de obra. Sí. Y lo demás, pues, o en los municipios un poco más grandes, que sean los mismos trabajadores, es decir, de una empresa, los mismos guajeros, ¿verdad? Que uno llama, que se llaman guajeros, los que están ahí recogiendo, clasificando la basura. Pero
pero normalmente el trabajo de la basura es un trabajo muy, muy fuerte. Y yo considero que la única manera de poder, bueno, ya han generado fuentes de ingreso, algunos, por ejemplo, los chatarreros, ¿verdad? Que ellos van y recogen las chatarras, las compran y las llevan me imagino que todos estos chatarreros la llevan a lugares donde incineran todo ese material y bueno, esa es una fuente es una fuente de ingresos para las personas que se dedican a ello, ¿verdad? Pero sí es un poco complicado en los municipios o en lugares más pequeños, ¿verdad? Poder generar una fuente de trabajo ahí. Excelente, pues muchas gracias, ingeniero Freddy. Excelente presentación, valiosos conocimientos nos ha impartido y pues creo que esto pues es un tema que hay que seguir trabajando poco a poco y como usted bien menciona, compete mucho a los gobiernos locales y a sus políticas, ¿verdad? Así que pues gracias nuevamente Así es. Freddy, a cada una de las personas que nos acompañan vía Zoom y también vía Facebook y los que vayan a ver después esta grabación. Así que pues mil gracias Inge Freddy y pues ya no hay otra pregunta más que hacer, así que pues nos damos ahí por despedidos y pues deseo Muchas gracias. que estén todos bien y me alegra verlo bien Inge Freddy y gracias por todo. Muchas gracias, saludos a todos, un abrazo, bendiciones. Hasta luego Inge. Hasta luego.